Normas aplicables a la codificación de programas CNC. Las máquinas herramientas de control numérico utilizan una computadora para procesar los datos para poder definir las formas y movimientos que la máquina deberá ejecutar para realizar un proceso. Dicha computadora debe ser alimentada entonces por un programa o una lista de instrucciones que el control deberá interpretar y convertir en señales para los diferentes actuadores de la máquina. Los procesadores de las computadoras solamente pueden entender un lenguaje de bajo nivel, y este lenguaje es el código binario. El código binario resulta complejo para interpretarse por una persona, por lo que entonces se hizo necesario desarrollar lenguajes de programación de alto nivel que pudiesen ser interpretados por las personas y al mismo tiempo pudiesen ser compilados en binario para que las máquinas lo comprendan. Es así como varios lenguajes de programación de computadoras empezaron a desarrollarse, entre ellos el código G. Normas aplicables a la codificación de programas CNC. Con el desarrollo de las computadoras se empezaron a desarrollar lenguajes de alto nivel, es decir, lenguajes que pueden ser comprendidos por las personas, pero al mismo tiempo pueden ser comprendidos o pueden ser interpretados por las máquinas. Desde 1951, por ejemplo, tenemos algunos aquí muy famosos como el Fortran, el Contran, y en 1958 apareció el código G. También tenemos Lisp, Algol, COBOL, RPG, BASIC, etcétera. Todos estos son lenguajes de programación para computadoras, y incluso hay carreras que se dedican a estudiar todo este tipo de lenguajes para poderse comunicar con los procesadores de las computadoras. En el caso de el CNC, el RS-274 es el código G, es el lenguaje que se utiliza para comunicarse con el controlador de las máquinas CNC. El código G fue desarrollado en 1958 por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como un lenguaje de alto nivel que pudiese ser compilado en código binario para que fuese comprendido por el controlador de la máquina. Un lenguaje con el que el programador sea capaz de darle instrucciones a la computadora de la máquina de modo que ésta las pueda interpretar y aplicar. La versión más común en Estados Unidos es la propuesta por Electronic Industries Alliance o la IA, y el código que se conoce es el RS-274 a principios de los años de 1960. En todo el mundo el estándar ISO 6983 es el más utilizado. El ISO 6983 y el EIA RS-274 contienen prácticamente lo mismo. Normas aplicables a la codificación de programas CNC. Desde la década de 1970 hasta la de 1990, muchos fabricantes de máquinas CNC intentaron deshacerse de todos los problemas de compatibilidad, estandarizando los controladores de las herramientas como los construidos por FANUC. ¿Sí? Como cada país escogió una norma diferente para desarrollar sus códigos, pues entonces había incompatibilidad entre una marca. Cuando una máquina iba de un país al otro, pues resultaba que allá ya no era el mismo lenguaje para poderla programar. Entonces muchos fabricantes empezaron a tratar de estandarizar y se utilizó el código aplicado por FANUC como el estándar. Otra empresa con posición dominante en el mercado de los controladores CNC es Siemens, especialmente en Europa. Entonces la codificación es como FANUC o como Siemens, depende de dónde estemos. Ya en la segunda década del siglo XXI, todas esas diferencias e incompatibilidades no causan grandes problemas, puesto que el código G es generado por aplicaciones CAD/CAM, que son capaces de generar código adaptado a cada máquina en específico. ¿Sí?
Normalmente se siguen estos dos estándares mundiales, el ISO 6983, que es el de la International Standardization Organization, y el EIA RS 274, Electronic Industries Association. Esto es en Estados Unidos. Por eso este código aquí lo conocemos como ISO EIA o EIA ISO. ¿De acuerdo? Normas aplicables a la codificación de programas CNC. Algunas máquinas CNC cuentan con una especie de programación conversacional consistente en un software parecido a un asistente que, de algún modo, enmascara el código G y evita totalmente su uso. Algunos ejemplos son Prototrack de Southwestern Industries, Masatrol de Masak, Ultimax de Hurco, Intuitive Program System de Haas o CAPS de Moriseiki. Todos estos son lenguajes conversacionales que lo que hacen es que proveen un lenguaje más sencillo o más entendible para el usuario y lo traducen a código G. Código G comenzó siendo un tipo de lenguaje bastante limitado, que carecía de estructuras como bucles, operadores condicionales y variables declaradas por el usuario. Sin embargo, las implementaciones más recientes del código G sí que incluyen tales estructuras, creando un lenguaje algo más parecido a lo que podría ser un lenguaje de alto nivel, con operadores lógicos y capacidad de reacción ante las posibles variables del proceso. Normas aplicables a la codificación de programas CNC. En resumen, el estándar EIA ISO para código G encierra estos 5 campos, digámoslo así. Están los códigos G, que también se le llaman códigos preparatorios. Todos estos códigos como el G1, el G90, el G80 y una gran lista que tenemos por ahí, se les llaman preparatorios porque normalmente encierran algún movimiento de los ejes de la máquina. O sea, el código G va a incluir un movimiento de los ejes de la máquina, alguna función con movimiento de los ejes de la máquina. Entonces, esos son los códigos G o preparatorios. Ya más adelante vamos a ver específicamente cada uno de ellos. También tiene los códigos M o misceláneos, como el M8, M9, M22, M23. Los códigos M son relativos a otras funciones que no son los movimientos de los ejes de la máquina, ¿sí? Como por ejemplo encender, apagar el soluble, meter el contrapunto, sacar el contrapunto, abrir la puerta, cerrar la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las funciones de la máquina que no sean relacionadas con movimientos de los ejes van a estar en un código M o código misceláneo. También tenemos códigos DHT, que se refiere a todo lo de herramientas. Las T, pues ya sabemos que son para designar un número de herramientas. La D es para designar un offset de radio herramienta, o la H es para designar un offset de altura en el caso de los centros de maquinado. El caso es que los códigos DHT todos son relacionados con las herramientas. Tenemos también los códigos FS o de velocidad. Por ejemplo, los avances como el F100 es un avance, o la velocidad del spindle en el caso de los tornos o de los centros de maquinado, que se denomina con la literal S, como S2500, ¿sí? Estos son códigos de velocidad. Y por último tenemos los códigos para designar direcciones en coordenadas. Recordemos que el CNC se basa en sistemas de coordenadas. Entonces tenemos las coordenadas de ejes lineales, ¿sí? Como X, Y, Z, coordenadas en incremental como V, W, coordenadas auxiliares como la I, J, K o la R. También tenemos coordenadas para ejes rotatorios como podrían ser la A, B, C, etcétera. Entonces, estos 5 campos es lo que encierra la norma EIA ISO para los códigos G. En resumen, normas aplicables a la codificación de programas CNC. Los estándares contemplan el formato que se le deberá dar a los programas CNC.
pero para elaborar un proceso en una máquina, el programa solo es una parte. Para desarrollar un proceso de fabricación se debe seguir una metodología donde es necesario tener ciertos conocimientos como matemáticas, conocimientos de los procesos, herramientas, operación de las máquinas y sobre todo imaginación. El diagrama de flujo para desarrollar un proceso sería este. Tenemos primero el dibujo de la pieza, que por lo regular es el que nos entrega el cliente. De ahí tenemos que seleccionar en qué máquina lo vamos a procesar, ¿sí? También tenemos que seleccionar las herramientas. Una vez teniendo la máquina, las herramientas, tenemos que diseñar o establecer las secuencias de corte que vamos a aplicar para ese proceso. Y en base a eso vamos a hacer el cálculo de las coordenadas de los movimientos que deberán hacer los ejes de la máquina, ¿sí? Para aquí es donde se aplican las matemáticas. Luego tenemos que seleccionar las velocidades, los avances de las herramientas, las profundidades de corte, etcétera. Y una vez teniendo todo eso, entonces ya se va a poder codificar el programa CNC. Una vez que ya tenemos codificado el programa CNC, deberemos verificar el programa en un simulador o en la propia máquina. Es decir, verificar que los movimientos del programa sean correctos haciendo ciclos en vacío. Después de eso, pues vamos a hacer las modificaciones finales, ya sea porque encontremos algún error o porque necesitemos corregir algún avance, alguna velocidad, etcétera. Y por último, vamos a ejecutar el programa para realizar el proceso de que se trate. Este es el diagrama de flujo del desarrollo de un proceso en una máquina CNC.